Bueno, la clase de hoy la vamos a empezar viendo un programita que hace lo que les había planteado con el desafío de la clase anterior, que era ingresar dos matrices y sumarlas. Me va a pedir el número de filas y columnas. ¿Se acuerdan que suma de matrices, las dos matrices tienen que tener el mismo número de filas y columnas? Lo primero que hacemos es crear nuestras variables, declarar nuestras variables. Fíjense que tenemos número de filas y número de columnas y también tengo dos variables que van a ser los contadores para recorrer esas matrices. Un flag que en realidad lo uso poco porque está dentro de este while como condición de salida, porque la idea es que me permita introducir más de una matriz. Pero en realidad acá al final lo esfuerzo para salir. Acá habría que poner un scanf con la condición de oprimir S si se quiere salir o otra tecla para continuar. Pero bueno, eso lo dejo para que se lo agreguen ustedes. Eh, los printf y scanf eh, que leen el número de filas y de columnas, y luego una impresión para indicar que se va a ingresar la matriz A, y lo que hacemos es llamar a una función. Fíjense que yo creé dos punteros a punteros para crear las matrices en forma dinámica. No estamos usando los arrays de dos dimensiones estáticos, sino que vamos a usar malloc. Pero como lo hago llamando a funciones, porque como voy a crear dos matrices, también lo podría usar para la matriz C, que es la respuesta, pero acá no lo hago. Pero como ya uso dos veces el mismo código, preferí usar una función que me permite ingresar las matrices. Entonces, fíjense que lo que hago es, primero, para que me imprima el número de elementos, van a ver que esto después cuando veamos la función, lo que estoy diciendo es cómo llamar. Acá va a ser el nombre. Entonces esto es el carácter A para los elementos de la matriz A y el carácter B para los elementos de la matriz B. Le paso el número de filas y columnas y no sé si se acuerdan, en C se pasa por valor. Entonces, cuando yo paso filas, no estoy pasándole la variable fila, estoy pasándole una copia de la variable fila. Como mi programa no modifica ese valor, no hay ningún problema. Pero si yo le paso el puntero A, que vale null, va a pasarme una copia de null. Si yo modifico eso, en el main, puntero A no se va a enterar de ese cambio, porque yo lo que voy a hacer es pasarle una copia del contenido de puntero A. Entonces, hago lo que se llama pasar por referencia, que le paso la dirección de la variable, para que del otro lado, para que la función, cuando modifique, va a modificar el contenido apuntado por esa variable, porque le estoy pasando la dirección de la variable, ¿está? Yo voy a pasar una copia de la dirección, una copia, pero como no modifico la dirección, sino que modifico a lo que está apuntando, no va a haber problema. Cuando veamos la función va a quedar un poquito más claro. Es más, vamos a pasar ahora a la función. Primero, bueno, por supuesto, tenemos en el header la declaración de la función, donde, bueno, le paso un char, dos enteros, y acá está. Lo que termino pasando es un triple puntero, ¿tá? Que ahora lo vamos a ver cuando vemos la función, hacemos el grafiquito. Mire. Acá está. Crear matriz, recibe nombre, número de fila, número de columna y este triple puntero. A ver, ¿qué es esto del triple puntero? Eh, yo lo que tengo, esperen, vamos a hacer una cosa. Primero me voy a ir al programa principal. O sea, puntero A, puntero B, lo que nosotros teníamos era lo siguiente. Yo tengo un puntero que va a ser, por ejemplo, puntero A, ¿está? Que en este lugar escribo, la idea es escribir la dirección de una zona de memoria donde voy a tener un montón de punteros, por eso es un puntero a puntero. Yo lo que quiero armar es esto, donde acá voy a tener la matriz, la voy a armar en forma matriz. Recuerden que en memoria son direcciones consecutivas, pero para que quede más claro la idea de lo que queremos hacer acá y ver que es una matriz, lo dibujo en forma de matriz, donde podemos tener un cierto número de filas y de columnas. Entonces, la idea es
que este puntero A tenga una dirección que apunte a una lista de punteros, que cada uno de estos punteros apunta a una fila. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden lo que decía recién, que en realidad esta dirección de memoria continúa acá, porque la memoria en realidad la tenemos en direcciones consecutivas, ¿está? Pero como estamos viendo en matrices, para que quede en formato de matrices, eh, lo que lo hago, el gráfico es en ese formato. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo le paso, en este caso, como todavía no hicimos malloc, acá lo que tengo es el null. Acá tengo el null. Si yo paso puntero A sin el ampersand, si yo no uso el ampersand, lo que estoy pasando es una copia de null. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que hago es pasarle la dirección, o sea, yo le paso esta dirección, le paso una copia. Entonces, ahora yo voy a poder escribir acá. Y si escribo acá, voy a poder modificar el valor que hay ahí y entonces sí cargar el puntero acá. ¿Está? Bien. Eh, Vamos a pasar ahora a la función. Entonces, la función recibe un puntero A. Básicamente, si analizamos el gráfico, sería, le pasé, o sea, puntero, vamos a llamar puntero, es una dirección que apunta a una zona de memoria que es donde está el null. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense, creo además un auxiliar para hacer las cosas más fácil. Este auxiliar no hace falta, pero para el resto de la función creo que quedaba más cómodo de verlo así que utilizo ese auxiliar. Fíjense, ¿qué hago? El contenido de P, o sea, P es un puntero a una zona de memoria. El contenido de P lo cargo con lo que me devuelve malo, que es un puntero a puntero. ¿Por qué? Porque se acuerdan que esto yo quiero que apunte a una zona de memoria. ¿De qué tamaño le pido la zona de memoria? Le pido el tamaño de un puntero entero por el número de filas. ¿Por qué? Porque lo que estoy creando es un puntero a cada una de las filas de mi matriz. Entonces, cuando después de este malloc, este puntero escribió en esta zona de memoria una dirección. Ahora ya no tengo el null, tengo una dirección. ¿Qué dirección? La dirección de un lugar donde me va a permitir escribir un montón de punteros. Para hacer las cosas más fáciles, esa dirección la copio en auxiliar, para quitar un asterisco y que no me aparezcan tantos asteriscos en el código. Nada más que eso. ¿Y ahora qué hago? Empiezo a recorrer cada una de las filas. ¿Está? Auxiliar M, que auxiliar recuerden que es esto mismo. Auxiliar es esta variable. Entonces, auxiliar 0, ¿qué es? La primera posición. Auxiliar 1, la segunda. Auxiliar 2, la tercera posición de este array de punteros. ¿Y qué le cargo a cada uno de estos? Un puntero a una zona de memoria que tiene un tamaño el tamaño de entero por columna. O sea que cada uno de estos apunta a una fila. Yo tengo que, cuando m vale 0 en la primera vuelta, creo un puntero a una zona de memoria que tengo lugar para cierto número de entero, que es el número de columnas. ¿Y después qué hago cuando pego toda la vuelta? Voy a auxiliar 1. O sea, el primero es auxiliar 0. Después que voy a auxiliar 1. Y auxiliar 1, ¿qué le voy a cargar? Otro puntero del mismo tipo. O sea que creo lugar para otra fila con el mismo número de columnas. Y esto que está acá va a apuntar ahí. Y así lo voy haciendo con con todos los punteros para determinar cada una de las filas. Eh, para ahorrar un poquito de lugar y de tiempo, al mismo tiempo que voy creando cada una de las filas, las voy llenando con valores. Y acá está lo que yo les decía. ¿Se acuerdan que le pasaba como primer parámetro un carácter? Ese carácter, que es nombre,
que de este lado lo llame nombre, es lo que va a imprimir el printf, que va a decir, por ejemplo, cuando yo le mando que quiero crear la matriz A, acá va a decir A, m más 1, n más 1. Como arrancamos en 0, me va a quedar A11 igual, y abajo un scanf para que uno ingrese el dato. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese que scanf, como me pide una dirección, a la posición en el array le tengo que poner el ampersand adelante, porque esto hace referencia al elemento, ¿tá? A este elemento, a un elemento particular. El ampersand, por ejemplo, el tercer elemento, o sea, primer fila, tercer columna, tiene una dirección de memoria. ¿Cuál es la dirección de memoria? Ampersand auxiliar, dijimos, primer fila 1, 3. Que en realidad sería, en vez de 1, 3, sería 0, porque la primera fila la digamos 0, 2. Cuando acá dice 0, 2, estoy en el elemento 1, 3 de la matriz. ¿Tá? Eso es una de las cositas que hay que tener cuidado, porque la nomenclatura matemática es distinta a la nomenclatura del lenguaje C. Entonces recuerden que en matemática hablamos del primer elemento, el 1, 1, y acá el primer elemento es el 0, 0. Entonces está todo corrido. Eso a veces confunde cuando uno habla. Bien, vamos a seguir viendo el ejemplo. Bueno, básicamente lo que hace eso, ¿está? Va creando y recorriendo la matriz para que uno ingrese los datos. Eso lo hago con la matriz A, después lo hago con la matriz B, por eso mando el carácter B para que me diga A11 o B11. Y luego lo que hago es, digo, voy a imprimir el resultado, que es la matriz C, que es igual a A más B. Podría haber creado una matriz C, llamando de vuelta a la función. La idea de que como esto se va a hacer varias veces, en vez de copiar varias veces el mismo código, lo hago una sola vez en una función, que está en un archivo aparte. Pero acá, en vez de crear la matriz C, solamente imprimo en pantalla. Sería más útil obtener esa matriz y usarla para algo, pero bueno, eso lo dejo para ustedes. Lo que hago es recorrer la matriz por filas y por columnas para ir imprimiendo cada uno de los valores, donde imprimo el valor de la matriz A más la matriz B, del elemento 0, 0, el elemento 1, 1. Fíjense que los subíndices para la A y la B es la misma. Dejo un espacio de tabulación como para que me quede en columnas, y cada vez que termino una fila, o sea que recorro todas las columnas de una fila, antes de entrar al for externo que recorre la siguiente fila, o que hace referencia a la segunda fila, a la siguiente fila, hago un printf con una nueva línea para que me vaya separando en líneas. Vamos a ir a compilarlo. Acá tenemos GCC. Como tenemos dos archivos, pongo matriz.c, función.c junto para que me lo compile a los dos juntos. Recuerden que se podía compilar por separado, o sea, compilar solamente matriz.c con la opción "-c", ¿tá? C de cama. Luego hacer lo mismo con la función c, con el archivo funciones.c, y luego juntar los dos .o, que me iba a generar la opción "-c" del compilador. Pero eso es si uno quiere tener los binarios por separado y después juntarlos. No es el caso, así que los compilo todos juntos. Tenemos el indicador para todos los warnings y el nombre del programa, que va a ser pro. Bien, ejecutamos, compilamos. Una vez que compilamos, ejecutamos el programa para ver qué es lo que hace. Entonces me pide ingresar el número de fila. Vamos a ingresar, no sé, el número 3, 3 filas, vamos a hacer 4 columnas, ¿tá? Y entonces ahí tiene, ¿ves? Me pide el elemento A11. Bueno, yo voy a decir que esto vale 1, que esto vale 2, que esto vale 3, 4, 5, 6, ya cambiamos de fila, ¿verdad? 7, 8 y la última fila. Ponemos 9, 0, 9, 8. Y ahora ven que la misma función, en vez de hablar de A11, habla de B11, porque le mando el carácter. Es solamente para que identifique mejor a qué matriz estamos trabajando. Bueno, y acá, no sé, vamos a poner
5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Y ahí tenemos que la matriz de sumar A más B nos queda, y ven que queda en un, les juro que no pensé que iban a quedar tantos 6, les queda una matriz que expresada en forma matriz, donde tenemos 3 filas, 4 columnas, que era lo que habíamos pedido inicialmente, 3 filas, 4 columnas. Bien, acá la idea, ya estamos usando puntero a puntero a puntero, ¿tá? Algo triple puntero, algo bastante interesante, porque estamos creando la matriz en nuestra función. Bien, hay distintas formas de encarar esto. Uno podría haber hecho, a ver, para que se entienda, uno podría haber hecho, perdón, uno podría haber hecho este malloc, en vez de hacerlo dentro de la función, uno lo podría haber hecho eh, dentro del main, antes de llamar a la función. Y entonces, si yo hago el malloc, ya no tengo que cargar el primer malloc, ya no tengo que cargar puntero A dentro de la función, porque lo voy a cargar acá. Entonces, ahora sí podría pasarle solamente puntero, porque yo hago un malloc de puntero, que es donde tengo mi array de punteros a las filas. Y si paso eso, el C va a pasar una copia de ese puntero. Pero como yo el puntero ya no voy a hacer malloc ahí, voy a hacer malloc para crear las columnas, digamos, no tendría problema. Yo eso quiero que quede claro, porque muchas veces, o sea, siempre se habla de pasar por referencia o por valor, y en realidad en C siempre se pasa por valor, siempre se hace una copia de lo que se pasa. Nosotros lo que pasa es que estamos haciendo trampa. Si yo quiero modificar esa variable y verla en el main, o sea, la función que llama quiere ver el cambio que se generó, en vez de pasar la variable que yo quiero modificar, porque si yo paso la variable que quiero modificar, me va a pasar una copia, yo le paso la dirección de esa variable. La dirección va a pasar por valor, porque se va a generar una copia de la dirección del otro lado. Lo que pasa es que yo esa dirección no la quiero cambiar. Yo lo que quiero cambiar es lo apuntado por esa dirección. Por eso decimos que pasamos por referencia. Te paso el puntero, que el puntero pasa por valor, no pasa por referencia, pero yo voy a usarte como referencia de lo que quiero modificar. Entonces, si yo quiero modificar un puntero, ¿qué tengo que hacer? Pasar un puntero a puntero. Y si yo quiero cambiar una matriz, o sea, la dirección de una matriz, ¿qué tengo que pasar? Un puntero, 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 un triple puntero. O sea, siempre tengo que pasar la dirección de lo que quiero modificar. Esa es la idea de este ejemplo, lo que quiero transmitir con este ejemplo. Sobre este ejemplo, estaría bueno, les doy como desafío, primero, estaría bueno que le agreguen el scanf, algo sencillo, para la condición de salir, y entonces poder hacer distintas operaciones, distintos ingresos de, eh, de distintas matrices, distintos tamaños de matrices, o sea, que me vuelva a pedir filas y columnas, ingresar la matriz. ¿Tá? Y también lo que estaría bueno, estaba pensando, es empezar a armar una especie de calculadora matricial. Entonces, como el producto matricial no es como un producto entre números que va a ser fácil de hacer, yo lo que les propongo es que crean un pequeño menú donde me dé la opción de ingresar dos matrices y elegir entre sumar o restar las matrices. ¿Tá? Entonces, y además agregar otro llamado a la función que me permita crear esta matriz C. ¿Tá? O sea, tengo la matriz A, la matriz B, pero la matriz C, además de imprimirla, la tengo en memoria. ¿Por qué? Porque uno podría llegar después a hacer algo con esa matriz C. ¿Tá? Entonces, que me quede la matriz A, la B y el resultado de AB en una tercera matriz. Eso se los dejo como desafío sobre este ejercicio, para que modifiquen este ejercicio.